Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Yucatán, en el estado de Campeche y aquí en Quintana Roo. En los tres estados usted sabe que están las instalaciones de su canal peninsular, en donde a través del sistema de cable pues se nos permite entrar a sus hogares. Mi nombre es Lilia Arellano, de nueva cuenta, son las 10, está en el 10 y está en su programa Fuego Cruzado. Y como todas las etapas llegan a nuestra vida de diferente manera, hay una en la que debemos poner orden, no dejar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos problemas. Podemos heredarles muchas cosas. Lo que no debemos hacer es heredarles problemas, dificultades, enfrentamientos. Pero no solamente es en este punto en el que vamos a enfatizar esta noche. Hay otros. Hay otras formas en las que podemos también dejar garantizado el futuro de nuestras familias y sus patrimonios. ¿Qué le parece si me acompaña y vemos juntos esto que le tenemos preparado, e independientemente de presentarle un panel sumamente interesante porque es de expertos en esta materia? Acompáñenme, por favor. Testamento. Destino asegurado. ¿Qué es un testamento? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuáles son sus riesgos? Todos sabemos que septiembre es el mes de la patria, pero pocos saben que también es, desde el año 2003, el mes del testamento. Un testamento es un testimonio de voluntad manifestada mediante un acto jurídico ante un notario, que es la instancia que da fe de la decisión del testador. Su definición general se refiere a un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su fallecimiento. Estos serán los legítimos herederos de su bien. Jurídicamente se refiere al acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para ser distribuidos después de su muerte. Los testamentos se pueden otorgar a título universal o particular, también conocido como legado. Testamentos a título universal es cuando transmite a sus herederos la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones en los porcentajes que designe. Basta con que le diga al notario que desea heredar todos sus bienes a una sola persona y que por lo general es al cónyuge, o por partes iguales para los hijos en caso de que falte el cónyuge. Testamento a título particular. A esta acción se le llama también legado y consiste en heredar una cosa o derecho particular a una o varias personas. En este caso, el legado se hace de acuerdo con las instrucciones específicas del testado, por lo cual es necesario que proporcione los datos precisos de los bienes que desea legar a cada heredero. ¿Es posible en un testamento reconocer hijos fuera del matrimonio y dejar instrucciones específicas, por ejemplo, sobre la divulgación de documentos o escritos? ¿Cuáles son las modalidades de testamentos que contemplan las leyes mexicanas? ¿Por qué la más usual y la que recomiendan los especialistas es el testamento público abierto? ¿Cuáles son los beneficios económicos del mes del testamento? ¿Participan todas las notarías públicas? Estas preguntas y estas inquietudes serán abordadas en este Fuego Cruzado, un programa hecho para usted y con usted. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. Bueno, y hay que llorar, pero secarse las lágrimas con un pañuelito de seda. No es lo mismo que con un Kleenex, ¿eh? Eso sí se lo aseguro. Mire usted, nuestros teléfonos en el estudio son 843-6500 con las extensiones 116 y 122. Y para mensajes tenemos a su disposición el 998-152-2205 y 998-152-2278. Porque este programa es para usted. Yo me supongo que tiene muchísimas inquietudes al respecto y obviamente vamos a tratar de que todas estas preguntas encuentren una buena respuesta. Nuestro panel de esta noche: Verónica Ramírez Sandoval, ella es vocal del Consejo de Notarios de Quintana Roo. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches al auditorio también. Gracias por venir. Igual Carlos Bazán Castro, notario número 2. ¿Cómo le va, don Carlos? Gracias por la invitación, encantado de estar aquí, muy buenas noches. Gracias. Está también el señor Guillermo Escamilla Angulo, él es director de notarías. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Carmen Nicolás Ramírez, ella es notaria número 38. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, mi gran amigo Mario Ramírez Canul, notario 11, diputado constituyente. Ay, a nuestra edad ya no necesitamos licencia casi para nada. No me amueles, Mario, ya después de tanto año. Imagínate que te pidan licencia para algo. Ay, qué barbaridad. Bueno, podemos iniciar con el mes del testamento. ¿Cuáles son las obligaciones del notario? Vamos contigo, Carmen. ¿Cuáles son las obligaciones del notario para registrar los testamentos? Bueno, mira, primero asesoras a las personas que acuden a tu notaría. ¿Cómo las asesoras? Las asesoras diciéndole, si van a pedirte un testamento, decirles quiénes son, en qué consiste el testamento, cómo es el testador, los herederos, el albacea, el tutor. Y en este caso, también explicarles que es conveniente que tanto el matrimonio, el esposo y la esposa hagan su testamento. Tienen que ser, como es un acto personalísimo, cada uno tiene que hacer su testamento, ¿sí? Les haces un proyecto, les asesoras, les recomiendas qué testamento pueden hacer a título universal o a título particular, que en este caso también se le llama legado, y ellos ya decidirán cuál es la forma o qué es lo que más les conviene. También les puedes decir que regularmente la gente deja a la esposa o al esposo en primer lugar la herencia y a sus hijos por partes iguales, ¿sí? Entonces, una vez que le das una asesoría respecto si tienen hijos o no tienen hijos, si tienen hermanos, papás, o cómo recomendarles a ellos cómo se puede hacer un testamento, ¿sí? La albacea, qué función tiene, el tutor, si hay menores de edad. Después de esto, ya haces el proyecto, ellos se los lees anticipadamente si quieren corregir o cambiar su decisión y posteriormente se los lees. El notario tiene que estar presente en la firma del testamento y ya posteriormente mandas tus avisos a la Dirección General de Notarías. Ahora, Verónica, yo me supongo que se han enfrentado con casos en los que los hijos o los hermanos llevan a la viejita o al viejito en la silla de ruedas. Aquí le traigo porque ya va a firmar, ya lo trae hecho. ¿Qué sucede ahí? Sí, por supuesto. Bueno, en la notaría ha llegado gente que llega acompañado de sus familiares. Y nosotros desde que entra les decimos, bueno, la señora viene a hacer su testamento. Es un acto personalísimo, como bien lo comentó Carmen, y solamente entra esa persona a la asesoría. Porque nosotros debemos asegurarnos de que es la voluntad del testador. De que no le están haciendo Claro. manita de puerco, de que no lo están obligando a que diga ahí, yo le voy a dejar todo a mi mujer y la señora resulta que lo está envenenando. Por supuesto, porque debe estar la voluntad debe estar libre de toda coacción, deben de llegar ellos a la asesoría, como bien lo comenta Carmen, y sobre todo a veces llega gente que no sabe leer y escribir. También hay que asesorarla, hay que tener mucho cuidado y mucha sensibilidad para tratar a la gente que va a otorgar su testamento, sobre todo porque la cultura del testamento todavía no es algo que se dé en toda la República, sino hablar de la muerte siempre es complicado. Entonces la gente llega con miles de interrogantes como, ¿qué tal si dejo mis bienes desde ahorita, hago mi testamento, me van a sacar de mi casa, mis hijos? ¿Qué va a pasar si hago el testamento ahorita, ¿no? Y todas esas dudas pues se las tienes que resolver, ¿no? Finalmente. Sí, porque eso no es posible, ¿verdad? O sea, el testamento entra en funciones una vez que tienen el certificado de defunción, ¿no, don Carlos? Así es, doña Lilia. Bueno, hay una voluntad del que quiere testar en vida, ¿no? Entregar en vida. Pues es una frase, ¿eh? En realidad el que todos tenemos que testar en vida, en el sentido que necesitas expresar tu voluntad a través de tu firma o tu huella digital. Y tienes que estar vivo para eso. Exacto, entonces realmente es una expresión. Complementando lo que decía Verónica, es muy importante la voz, es decir, esa entrevista entre el notario y el que va a testar es muy importante, y la ley nos prohíbe que solamente se manifieste con monosílabos. No podemos aceptar un sí y un no. Tenemos que verificar su identidad, es muy importante, un medio que acredite su identidad,
Y la otra parte es justamente el que no tenga influencia. Entonces también es muy importante que sí tenga la interesa de decir, me entrevisto con el notario, la confianza de decir, me entrevisto con el notario, independientemente de que me haya traído mi hijo, mi sobrino, mi nieto o cualquier otro que pudiera tener interés. Bueno, Mario, a ver, yo decido hacer mi testamento, ¿verdad? Como ejemplificaste, bueno, pues al marido le dejo los bienes. Lo ideal es que el marido haga el suyo, me deje los bienes, ¿no? Y ambos veamos que queden protegidos los hijos menores de edad con una albacea y las partes iguales para los mayores o etcétera, ¿no? Hasta ahí llega ese asunto, ¿estoy bien? Está bien, correcto, sí. Bueno, pero resulta que me divorcio. Y bueno, pues yo digo, híjole, ya le dejé todo a este cuando me muera y no va a ser así. Tengo oportunidad de cambiarlos. Claro, los testamentos son revocables en cualquier momento. Pero entonces yo puedo decirle al marido, oye, vamos para que de una vez me dejes todo, te dejo todo. Y después me doy otra vuelta al mes y le digo, oiga, siempre no, táchelo y voy a poner a Pedro Eso López. es lo que la ley señala. Sí, es la última voluntad del testador. Y si la última fue esa 10ª acción que tomó de hacer un testamento, es la que vale. O sea, no es, digamos, el testamento que hizo para la esposa el que en un momento dado queda firme, como decimos, firme si se muere. Si está vivo, se puede revocar. Se divorcia, bueno, lo revocan cuando se divorcia, porque son sus intereses que debe proteger, porque es un acto, como dijo Carmen, es personalísimo, es algo que hace el testador por voluntad propia, sin influencia, sin presión, sin coacción. Es la manera de proteger los bienes que le corresponden a cada quien. Bueno, ahora aquí es a donde viene el tema sabroso. Resulta que se heredan los bienes, se heredan las cuentas, etcétera. Hay que pagar impuestos para poder entrar en posesión de la herencia. Y creo que estos impuestos alcanzan hasta un 40%. Y vamos a suponer que dejas propiedades, pero que no dejas dinero. Y que tus hijos, por desgracia, no tienen la liquidez suficiente para poder pagar el 40% y entrar en posesión de la herencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hace? ¿Cómo está el asunto? ¿Quieren hablar? Bueno, vamos no pueden hablar todos, bueno, cada uno dar su punto de vista. Como yo tenía la voz, vamos a terminarla. En este caso, hemos tenido experiencias en eso. Gente que ha llegado, como dicen ellos, vamos a abrir el testamento, una palabra que utilizan mucho, que es iniciar la adjudicación testamentaria, ¿no? Que puede ser por la vía legal. Así como en las películas. Exactamente. Yo, fulano de tal, le dejo el Volkswagen a mi nieto, el más flojo, ¿no? Puede ser a través de un juez, si hay controversia entre los herederos, ahora que la ley permite también que puede ser ante el notario. Entonces, han llegado testamentos de hace 10 años. 10 años que, ¿por qué no se lo han adjudicado? Por una de las razones por la que dijiste. Es que no teníamos dinero para adjudicar, porque dice para entrar en posesión de la herencia. De la herencia, porque no podemos con los gastos. En los testamentos se le pregunta al testador eso. Si los quiere dar en dación, ¿o cómo? No, se le pregunta quién va a ser el que va a responder de los gastos que ocasione la adjudicación de esos bienes. Y normalmente ellos dicen, bueno, va a ser a cuenta de los herederos. Si no les alcanza, pues tendrá que pedir prestado, pero si quieren disfrutar de eso, pues ellos sabrán cómo hacerlo. O sea, ellos también lo garantizan. Oigan, de esa ustedes, manera. ¿Y no se les hace injusto? Toda nuestra vida nos la pasamos pagando IVAs, impuestos, pagas tu traslado de dominio, pagas tu impuesto pagas tu escritura, pagas todo. Y a la hora que se la dejas, todavía el 40% del valor catastral. No es el 40%. Es hasta, ¿no? No, o sea, es difícil que llegue a un... ¿Qué porcentaje es? No, eso se fija de acuerdo al avalúo que entonces, refleja ¿a poco el inmueble? esos son impuestos de a cómo el sapo es la pedrada? No, es en relación al valor de las propiedades.
Y sí, efectivamente, en muchas ocasiones la gente no tiene dinero para aperturar la sucesión y en su momento hacer la adjudicación de los bienes, o sea, para entrar en posesión. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos que hacer un avalúo catastral en su momento, un avalúo. ¿Y todo eso lo hace el notario también? Sí. Bueno, lo hace el perito. El perito. No, Pero perdón. todos los trámites se hacen en la notaría. Sí. El catastral lo hace ya por norma el ayuntamiento a través De desarrollo urbano. de desarrollo urbano Catastro. y catastro. Catastro. El avalúo que se hace es el que es para actos, en este caso de enajenación, que lo hace un perito, que ya también está previamente designado. Perdón, hay algo importante. Hay dos excepciones que cuando nosotros no podemos aperturar una sucesión. Es cuando hay menores de edad. Cuando hay menores de edad que van a heredar, se tiene que aperturar la sucesión ante el juzgado, ante el juez. Bueno, hay un albacea en ese caso, ¿no? Sí, mira. ¿Y el albacea es el que paga los impuestos y luego se los cobra con las propiedades o cómo le hace? No, mira, aquí para aclarar un poco el punto, es que si tú haces testamento y vas con el notario, lo único que tienes que pagar son los derechos de adjudicación, que es una cantidad menor, pero no es el 40% que señalas. Sí. O sea, es una cantidad mínima, porque vienen siendo el 2% de ISAI, los derechos, o sea, es una cantidad muy, muy pequeña. Sin en cambio, si no tienes testamento, lo tienes que tramitar ante el juzgado, y entonces tienes que pagar abogados, ¿sí? Y los juicios son tardados, sí, son yo costosos. creo, espérame, yo sí. no pongo a discusión que el hacer el testamento frente al notario esté correcto, sea económico y es una forma rápida, de asegurar, sí, rápida y de mantener eso. Lo que yo digo es, bueno, ya te fuiste y para entrar en posesión tienes que pagar impuestos sobre las propiedades. Sí. Ahí es a donde se atora el asunto. Esto no quiere decir que no hagas tu testamento, porque finalmente tú ya te fuiste, ¿no? Los que se quedaron, pues a ver cómo le hacen para pagar. Pero quisiera yo concretar el hecho de que en materia federal, porque hay impuestos federales, impuestos estatales e impuestos municipales. En caso del impuesto federal, la ley del impuesto sobre la renta, el ISR, tiene un trato preferencial sobre los bienes que se adjudiquen a través de una herencia. ¿Y en ese trato preferencial qué marca? Que la mayor parte de los bienes heredados están exentos del ISR. No así el impuesto municipal, que es al que se refirió Carmen, que es un impuesto fijo del 2% sobre el valor de todos los inmuebles, porque la masa hereditaria podría estar compuesta por derechos, por muebles y por inmuebles. Entonces, definitivamente creo que tenemos que borrar de la mente de nuestros televidentes esa tasa máxima del 40%, que sí aplica para todas aquellas cosas que provengan del comercio, que es lo que principalmente tasan de acuerdo al ingreso, hasta una tasa mayor que pudiera ser. O sea, 38, las acciones de una empresa, por ejemplo. Podrían esas tasar a mucho más porcentaje que una casa, que un edificio que no se dedique al comercio, porque ahí también habría que aumentar un 10% de IVA en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, siempre y cuando esté produciendo frutos en renta. Entonces, definitivamente ese costo no es tan alto por impuestos. Sí lo es en algunos casos y no es un porcentaje fijo, porque para que tú tengas en propiedad lo que te heredaron, necesitas hacer 3 etapas procedimentales, inclusive ante notario público, que se engrosan y son más problemáticas si lo haces en un tribunal, no porque sean en tribunales, sino porque fue intestado, no dejaste testamento, pero son 3 etapas. Entonces esas 3 etapas implican publicaciones en el periódico, implican emisión de avalúos forzosos, que no está a opción del que heredó, sino que la ley te lo marca que así debe de ser, y eso es lo que en un momento dado los herederos tienen que esperar a juntarlo o a esperar a vender un bien para que puedan poder pagar lo necesario para que quede a nombre de ellos. Pero la posesión puede ser inmediata a uso y disfrute de los herederos sin necesidad de hacer todo el procedimiento para que esto pueda ser. Ahora bien, pues llega el señor, dispone su testamento, etcétera.
Pero resulta que pues ya estando en la funeraria, ya estando todo, simplemente cuando van a ver si es que el testamento ya se quedó con el notario, etcétera, etcétera, y vamos a darle lectura y vamos a ver todo eso, y pues tiene otra familia, y tiene otros hijos, y entonces, ¿qué hace el notario? Se tienen que ir al juzgado. ¿Por qué no nos vamos al corte? Enseguida volvemos y vemos, porque pues también hay que recordar que después de 5 años las concubinas se tiene el mismo derecho, los hijos son los hijos, siempre y cuando estén reconocidos, etcétera, ¿no? Y si en lugar de 2 tiene 3 y casas, ¿qué pasa? O la señora, ¿por qué nosotras no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Vámonos al corte. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran... ¿Ya tiene preparado su testamento? Pues sí, sería bueno hacerlo, ¿no? Porque no sabe uno para cuándo nos va a tocar, y pues yo creo que por eso precisamente no lo hacemos, ¿no? Y luego nos agarra desprevenido. Es algo importante, ¿no? Para nosotros, para nuestros hijos más adelante, pero pues por ahorita no. Yo creo que eso sería para la gente mayor, ¿no? ¿O estoy mal? Uno no sabe cuándo se vaya uno a ir, ¿no? Y dejas a los hijos sin protección. Claro. Sí, porque para dejar todo en orden. No hay mucho que dejar. Pero si en dado caso hubiera, pues sí, sería una buena opción. Más que nada que hay que tener conciencia, mucha conciencia en eso, porque uno no sabe, uno está aquí y mañana no sabemos. Pues hay casos en los cuales sí hay que pues procurar hacerlo, ¿verdad? Claro. Yo no lo he hecho porque la verdad pues no ni he podido ni lo he pensado. No lo he hecho por lo mismo, por la desidia, solamente por sí debo de y tengo que hacerlo. Pues sí, he pensado, pero no lo he hecho. Pues es uno, ¿qué? Decidioso. Y quién sabe cuánto. Bueno, la verdad se ha sabido que sí, luego están, ¿qué? Al 50 o algo así. Pero la verdad nunca lo he hecho. Claro, es importante. Tengas o no tengas, pero hay que irse a registrar en la notaría. No me llores, no. No me llores, no. Porque si lloras... Pues mire usted, hay que hacerlo porque efectivamente nunca sabemos en qué momento nos va a tocar. De eso sí podemos estar muy ciertos. Va a llegar, pero pues más vale que nos agarre tranquilos y que dejemos, le repito, pues toda la tranquilidad para los demás. Pero estábamos hablando de algo de lo cual pues no podemos espantarnos, es algo muy natural, sucede frecuentemente en la mayoría de los matrimonios y de los casos. Bueno, pues que los señores tienen por allá otra familia, tienen otros hijos, y a la hora de, pues en el velorio, oiga usted, vienen las sorpresotas. Y si no, a la hora del testamento, ahí vienen las broncas. Y bueno, lo vimos con el testamento, los testamentos de los famosos, de los artistas, ¿no? Que terminan en grandes pleitos, en que, a ver, pues que le hagan el ADN, a ver, hijo de quién es, y que no, pues que hasta que se demuestre con una prueba de sangre. Y bueno, ¿quiénes tienen derecho y quiénes no cuando se vive fuera del matrimonio? Bueno, mira, de lo que acabas de mencionar, cuando existen otras familias que no es la esposa, pero que tiene otra persona con hijos, la esposa, la con la que se casó, la primera esposa, porque igual y hasta se pueden casar 2 veces o 3, ¿sí? O sea, pero aquí en el matrimonio, en el caso del matrimonio, la primera esposa es la esposa legítima, es la que la ley la reconoce. Y no en el caso del testamento. En el caso del testamento, el último testamento que haga el testador es el que tiene validez ante las autoridades y ante el notario. Bueno, a ver, el señor que ya se murió se casó 3 veces. El ¿verdad? Matrimonio que... Sí, 3 veces validez. fue ante el juez, o sea, fue la primera, se divorció con 2 hijos. Fue la segunda, se divorció, 1 hijo. Fue con la tercera, se divorció,
3 hijos. Ah, bueno, no, en este caso sí el último la última esposa, no la primera. No la primera, pero hay ocasiones en que, bueno, pues hasta se casan y no lo mencionan ni lo dicen, ¿sí? Pero eso es una bigamia. Eso es exacto. Sí, claro. Pero es bueno, un matrimonio inválido. Pero también hay otros casos en donde también se casan, nada más un matrimonio, y con las otras parejas viven sin casarse, pero ahí no existe concubinato, ahí nada más hay hijos, ¿sí? En este caso, los hijos si entran en la herencia, y si no los tienes contemplados, si son menores de edad, entonces ese testamento puede ser impugnado. Entonces, los hijos mayores, aunque tengan 40, 50 años, pueden ir a impugnar el testamento. No. ¿O ya no? No. Ellos ya nada más los menores. Nada más para proteger los alimentos de los menores. Nada más. Mayores no les tocó. El testador, el padre o la madre. Dijo, no te dejo nada. A ti no, hijo, por alguna razón. Ese no entró. No le toca. No tiene que reclamar nada. Bueno, ¿y la gente les hace confesiones de esa naturaleza? Sí. Sí, por supuesto. A veces la preocupación de la gente es que a veces no se ha divorciado, precisamente vive con otra persona y tiene hijos. A veces los hijos son menores de edad y nos dicen, bueno, mis hijos ya no convivo con ellos, pero ya son mayores de edad, no los quiero dejar desamparados, o bien no les quiero dejar nada, ¿no? En realidad es la voluntad de la persona, pero sí se dan esos casos, y frecuentemente. Yo creo que vale la pena mencionar que el testamento es un documento idóneo para el reconocimiento de hijos. Así es. Y eso hay que hacérselo saber a las personas que testan, porque hay personas que van con nosotros, nos brindan su confianza como debe de ser para nosotros poderles recomendar, pero al mismo tiempo quien no tiene la confianza o no se abre de plano con nosotros, pero detectamos alguna situación probable, sí decirles que el testamento es un documento que la ley reconoce como idóneo para reconocer hijos después de la muerte. Es decir, si el señor no quiso reconocer a un chamaco, la señora le puso su apellido de soltera y él en el testamento dice fulano de tal, ¿no?, que no lleva mi apellido, lo tiene que decir así, pero es mi hijo, eso le sirve para... Es correcto, así hasta es. para iniciar un juicio y ponerse el nombre del padre, aun cuando éste esté muerto. Así es válido el testamento en ese reconocimiento para que se tramite, pues en este caso, el nombre, ¿no?, que debió tener esa persona. Don Guillermo, ¿qué papel juega en este mes de septiembre el gobierno del Estado en el testamento, en este tipo de acciones? Bueno, aquí, como bien se ha comentado, se ha hablado de cuando una persona efectivamente va a adjudicarse los bienes del testador, y se ha hablado de cuánto tengo que pagar, de los impuestos, pero también es importante, y aquí es el papel importante que juega el gobierno del Estado. Ahorita en este mes de septiembre, denominado mes de septiembre, mes del testamento, por parte del gobernador del Estado, el licenciado Roberto Borja Angulo, hace una condonación total de todos los derechos para el pago de inscripción precisamente de estos testamentos. Es decir, un testamento que cuando tú vas con un notario a hacerlo, a realizarlo, que pagarías en promedio entre 4,000, 6,000 pesos, dependiendo también el número de bienes o el número de folios que utiliza el notario, pues ahorita en este mes te va a costar solamente 1,300, es decir, los honorarios el notario 1,300 masiva, no aclararlo, ¿no? Porque muchas veces se puede ir el ciudadano... Masiva del 11%. Decir el ciudadano, es que escuché que 1,300, ¿no? Entonces 1,300 masiva. Entonces en este caso el gobierno del Estado condona esos derechos de inscripción del testamento y solamente pagaría el ciudadano 1,300 pesos. Y es por ello que precisamente a través de este tipo de difusiones se trata de llegar a la ciudadanía, de hacer cultura en esta cuestión del testamento, por todo lo que se ha comentado ahorita, ¿no? O sea, los problemas que se pueden generar posterior a la muerte de uno. Entonces, evitarlo de esta manera, ir con el notario de su preferencia y hacer el testamento como debe de ser, ¿no? Ahora, existen otras formas, bueno, esto del testamento, que por cierto hay aquí un póster, ¿verdad? Que fíjese usted que es un póster muy limpio. A ver si la cámara puede tomarlo. La cámara la tienen ustedes detrás. Si dejan el póster tal cual está,
seguramente ahí la mueven, son estas cámaras robóticas que se mueven solas, hombre. A mí me dan un susto. Pero bueno, indiscutiblemente es un mes importante, aún cuando no sea septiembre, lo más aconsejable es que se haga el testamento, pero creo que también hay otras formas de heredar nuestros bienes, que yo me supongo que se los habrán dicho o que se los habrán preguntado. Por ejemplo, y a lo mejor a esto se refieren cuando dicen heredar en vida, es decir, lo que esté a mi nombre, yo le doy un poder a uno de mis hijos para que entre en posesión en cualquier momento. ¿Eso ustedes lo hacen? No, el poder nada más tiene vigencia mientras viva la persona. Si muere la persona, ese poder ya no tiene ningún valor, ya no es válido ante el notario. Sí, te estás refiriendo a algo que seguramente Carmen lo iba a abordar, ¿no? Heredar en vida, dicen algunos. Así, ándale, así eso, se dice. Que si heredas en vida, al rato te van a sacar de tu casa y vas a acabar en un asilo. Esa figura se llama donación. La donación que no te causa impuestos. La donación no causa impuestos sobre la renta porque no hay ganancia del que da. El que da, o sea, el que transmite el bien. Por eso es exento de ISR. Lo demás, bueno, sí lo grava. El traslado de dominio que tiene que pagarse, inscripción en el registro público, porque ahí sí se transmite la propiedad en vida. Nada más que para protección de los que en ese momento le están dando donación al hijo, por lo regular los padres se reservan el usufructo de ese inmueble. ¿Qué es esto? Que durante la vida de esa persona que ya le donó ese bien, él puede disfrutar de los frutos de eso, los beneficios que genere. Y entra en posesión hasta que yo me muera. Vivirlo, rentarlo, hasta que se muera. Entonces él entra en posesión total, se vuelve propietario total del usufructo y también de la propiedad, de la nuda propiedad. Por eso muchos dicen, en lenguaje llano, me heredó en vida, que realmente no es una herencia, se lo dio, es una donación, la figura muy utilizada en nuestro medio, la donación. Y ya hay otra figura que de repente llama la atención y de repente aterra, los fideicomisos. Bueno, eso es una figura muy... Porque, mira, por ejemplo, los del jet set y los megamillonarios, ¿no? Por ejemplo, Cristina Onassis, bueno, pues ella recibía $100 y pico mil anuales de su padre a través de un fideicomiso. La nieta, a través de los fideicomisos, es que recibe mensualmente cantidades que le administra el padre. Digo, por poner el ejemplo de Onassis. Pero pues se manejan con fideicomisos. Pero luego también nos dicen, es que se creó un fideicomiso para manejar el crédito de un gobierno, ¿no? Sí. Y entonces ahí es a donde se van a pepenar la lana. Y uno dice, bueno, ¿el fideicomiso es bueno, es malo? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos sirve? ¿A quién protege? ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, el fideicomiso despersonaliza un poco la figura de la herencia, porque implica confiarle a un tercero, que en este caso se le llama fiduciario, que por lo general es un banco, hoy en día no necesariamente tiene que ser un banco, pero por lo general es un banco, en donde con esa despersonalización se evita la falta de confianza que se pudiera tener en el albacea o en alguna persona que estuviera administrando algún fondo. Hay soluciones intermedias que no necesitan llegar hasta un fideicomiso y que tendrían la misma función, como es, por ejemplo, dejar designado una cantidad en una inversión a plazo fijo y que los réditos se le dieran a la persona, al heredero, para que estudiara. Es esa más o menos el símil de lo que se trata de evitar en un fideicomiso cuando no existe esa confianza en ninguno de los cercanos para dejarle esa encomienda. Es correcto lo que dice Carlos, pero son los fideicomisos testamentarios que les llaman, ¿no? Que algunas gentes lo utilizan o lo recomiendan, pero la verdad, así como dijo él, pues no es recomendable, porque si quiere hacer un fideicomiso lo puede hacer antes de morir. Vas a una institución fiduciaria, un banco que tiene sección fiduciaria,
y ahí haces tu fideicomiso. Oye, bueno, ¿y si el banco quiebra? ¿Ya se llevó la tristeza mi fideicomiso? No, más están asegurados por terceros. Los bancos, sí, se ha habido, en la banca ha habido movimientos cuando se fusionan, cuando aparecen con otros nombres, pero el fideicomiso sigue vigente. Es una figura que no se puede revocar por sí solo. O sea, tiene que ser a través de que las partes que intervienen o se cumple el objeto para el que fue creado, pues se dé ahí mismo su extinción. Antes no. Es una figura muy, muy noble. Que esto en México, pues tenemos el privilegio de ser pues los primeros en Latinoamérica, de haber iniciado en nuestro medio, en nuestro sistema, pues los fideicomisos. En 1924 surge en México, en 1932 se incorpora a la ley de títulos y operaciones de crédito como un acto mercantil y sigue estando ahí. No hay ley de fideicomisos. Por eso es que... No, pues no hay ley que, ya ves, Fox tiene como 400 fideicomisos Así que no es. sabemos ni qué son y todos tienen lana. Pero el que sí utilizó fideicomisos en todo, o sea que dio origen a todo este movimiento de fideicomisos, de los fideicomisos, como dicen, institucionales o gubernamentales, fue el licenciado Echeverría. De todo hizo un fideicomiso. Y por ahí se comenta que se copiaron el los fideicomiso Banderas, todo. Sí, ¿verdad? Sin embargo, a la fecha son figuras auxiliares en esto, de administración, de cuidado de los bienes, que funcionan perfectamente bien, porque son a través de una institución de crédito, una institución que tiene sección fiduciaria. Eso es a fuerza. Fuerza. Antes, como nace el fideicomiso, antes podría ser cualquiera un fiduciario, pero cuando ya se implementa en México y a través de las reformas que se dieron en la ley de títulos y operaciones de crédito, ya mencionan que debe ser a través de una institución de crédito bancaria, que no nada más tiene que ser banco, no puede ser cualquier institución de crédito. Por eso es que aquí el fideicomiso se ha utilizado, hay de garantía, hay de educación, fideicomiso de consumo, hay una variedad de fideicomisos y funcionan perfectamente bien. ¿Y eso también se tiene que hacer frente a un notario? Sí, por la tradición. Eso es un contrato, en todos los bancos tienen que hacerlo a través de un fedatario público, porque nosotros tenemos que redactar con las instrucciones que nos dé esa institución fiduciaria el contrato. Ahí interviene el fideicomitente, que es el dueño de los bienes o de lo que va a ser sujeto a fideicomiso, el fiduciario, que es la institución bancaria, y los que van a beneficiarse, que les denominamos fideicomisarios. Entonces, a veces coincide el fideicomitente en algunos tipos de fideicomisos como también como fideicomisario. Él solo se va a beneficiar de esto. Podría ser en fideicomisos institucionales, como dijiste hace un momento, del gobierno, que únicamente dan vuelta los recursos para obras y servicios, pero que se funcionan perfectamente bien. Yo creo que en esto no tiene gran complicación. El fideicomiso fue creado para cuidar los bienes, los recursos que se ponen a disposición de una institución, que vigile que eso llegue al fin, al objeto, a lo que fue creado. Entonces, no hay ahí gran complicación. El fideicomiso funcionan perfectamente bien. A nadie le puede copiar tus bienes mejor que a una institución que tiene fideicomiso. Vámonos al corte. Enseguida regresamos. Y está interesante lo de los fideicomisos, sobre todo para aquellos que tienen muchas propiedades, me imagino, ¿verdad? Está más facilito, ¿no? Está más facilito. Sí y no. Sí y no. Bueno, entre el sí y no, vámonos al corte, ahorita volvemos y que nos expliquen cómo estuvo lo del sí y no. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia.
tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. ¿Está enterado de que este es el mes del testamento? Todo el mes de septiembre debemos de hacer nuestro testamento. Sí, mientras den barato, sí, porque a veces no está tan barato. No todos pueden pagar. Aunque esté barato, no todos pueden pagarlo. Deberíamos de ponernos todos, ¿verdad? Todas las pilas y hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento justo, ¿no? Pues, ¿qué más les puedo decir? Ojalá que todos, y sobre todo que tenemos la oportunidad que no nos salga tan caro. Ya que ahorita pues, que todos tenemos la economía familiar un poco mal. No sé qué sea, pero sé que es por esta fecha, pero no sé si sea el mes del testamento, donde los notarios dan precios módicos para testar. Pues que me parece bien, porque pues así podemos prepararnos. Me parece una excelente idea y el apoyo que da el gobierno y los notarios, ¿no? Pienso lo bueno. Creo que es algo que todos debemos de tener y ya que es el mes del testamento hay que aprovecharlo. Se lo recomiendo a todas las personas adultas y no tan adultas, porque siempre es una seguridad para el que quiere su familia. Está bien porque a veces pues, no sabemos lo que puede ocurrir el día de mañana, entonces hay que poner en orden todas las cosas que tenemos. Creo que es una buena oportunidad para los que tienen hijos, dejar todos los papeles en regla y sobre todo porque pues, aprovechar que en este mes no cobran mucho las notarías y los licenciados. Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, canta. Mi querido Mario, ¿cómo está ese sí y no? A ver, bueno, ¿cómo estuvo? Es una figura muy utilizada, sigue todavía utilizándose bastante. Tan es así que en la ley de la Administración Pública Federal está contenido ahí, plasmado, pues que son la palabra fideicomiso, eso que significa que lo utilizan. No, porque cuesta la administración, porque te van a administrar tus bienes ahí es a dónde. a través de pues una... si ya ves en las afores las comisionzotas que te cobra el banco, pues por administrarte tu fideicomiso, pero al rato terminas debiéndoles. Hay cuotas anuales para administración. Al constituir el fideicomiso, al otorgar el fideicomiso, te cobran también una cuota y posteriormente vas a pagar anualmente ese uso que está haciendo, ¿no? de la institución fiduciaria, de la administración de tus bienes. Por lo tanto, durante el tiempo que dure el fideicomiso, pues vas a estar pagando. Fíjate, te cobran los bancos las comisiones para extenderte los plásticos que a ellos les van a dejar tu pago de intereses, entonces que te los deberían de dar gratis, ¿no? Depositas tu dinero y te cobran comisiones por el manejo de cuenta. Entonces, en el fideicomiso te han de dar una arañada. Te cobran por firma, te cobran por acto, ¿verdad? Te cobran por carta de instrucción o cancelación, por modificación. Sí, el esquema es el mismo. No, pues está grave. No, hay que rajarse con esa Hay un figura. fideicomiso que nosotros lo tomamos como el indicador. El fideicomiso que constituyen los extranjeros para adquirir bienes en zona restringida. Cancún. Estamos a menos de 50 metros de la playa, ¿no? Todos los terrenos, las casas que tienen aquí los extranjeros. Ellos únicamente pueden adquirir a través de fideicomiso. Les cuesta bastante.
20 años, claro, es renovable, pero 20 años tienen que estar pagando. Claro, ellos cuando ya se cansan de tener ese inmueble, lo que hacen es traspasar el fideicomiso a otra persona con las mismas características, o se extinguiría si se lo venden a un tercero, porque el banco se convierte ahí en el propietario. No es el propietario, porque únicamente le entregaron un bien para que ejerza en un momento dado la función de transmitirlo cuando se dé el caso, como en esto, pero él transmite, el banco es el que transmite, claro, con la autorización del fideicomisario, pues transmite la propiedad, el banco es el que transmite la propiedad cuando se extingue, esto es cuando se transmite la propiedad a un mexicano, que sí puede adquirir bien. Por lo tanto, mientras dura el fideicomiso, pues él está pagando. Ya compró la propiedad y sigue pagando durante los 20 o 40 años. Bueno, pero y aquí tenemos con que con esto se salva la restricción que existe para el extranjero de tener propiedades. Bueno, es correcto. Pero resulta que registra el fideicomiso en un banco extranjero. Es decir, Banamex Citibank ya no tiene una mayoría accionaria de mexicanos, HSBC tampoco, BBVA Bancomer tampoco. Entonces, ¿cómo puedes tú salvaguardar al doble? O sea, no solamente a través del fideicomiso ya se apropió de un terreno, sino que además el que lo administra, ese fideicomiso, también es extranjero. Bueno, entonces nomás le estamos haciendo al tonto. Es correcto, sí, es toda la razón. Cuando se pensó en la época del gobierno del licenciado Echeverría, de que la banca era la única forma de restringir pues la compra de inmuebles en territorio mexicano por extranjeros, pues la banca era nacional. Ahora que la banca es internacional, porque son de famosas cadenas de bancos mundiales, pues eso no se ha modificado y tienes razón, como dices, lo administra un banco extranjero también. Claro, bajo las leyes mexicanas, que tienen que sujetarse a ellas, pero no deja de ser un banco de capital extranjero. No, pues así estamos como el perro que se anda mordiendo la cola, ¿no? No estamos haciendo nada más. Bueno, para hacer un testamento se necesita ser mayor de edad. No. ¿No? No. El Código Civil del Estado de Quintana Roo, aquí, nos señala que 14 años en adelante ya pueden hacer su testamento. Entonces, si el chamaco tiene 16 años, puede ir a hacer su testamento y decir la parte que me corresponde, que me heredarán mis padres. No, bueno. ¿O cómo? Se hereda lo que es suyo, entonces si él no tiene bienes. Pero ¿y el chamaco cómo va a tener? Producto de una herencia puede ser. Puede ser producto de una herencia también, que se lo dejaron sus padres. Pero ya a esa edad tendrá claro a quién le quiere dejar las cosas. Porque pues a esa edad me supongo que pensaría en el pero hermano. hay niños que tienen 16 años y que ya inclusive están casados, ¿no? Como a los 16. Bueno, eso sí. Los precoces, ¿verdad? Como yo comprenderé. Pues qué interesante es esto de morirse y morirse bien. Y morirse a gusto y tranquilo. Entonces, ¿1,000 cuánto nos cuesta? 1,300 masiva. Tu micrófono, por favor. 1,300 masiva. Ahorita es, como les comentaba, el gobierno del estado condona esos derechos de inscripción de testamento. Entonces el ciudadano que quiera acudir, que quiera precisamente tener esa tranquilidad, tanto jurídica, tanto para sus familiares, para sus seres queridos, pues puede ir a cualquiera de las notarías y solamente se le estaría cobrando 1,300 masiva. Fíjense que ahorita que comentaban la importancia del mes del testamento o hacer un testamento, lo hemos podido ir viendo en los últimos años. En los últimos 2 años, hablo del 2010, 2011, hubo un incremento de ciudadanos que han tenido esa cultura de realizar su testamento. En el 2010 se hicieron un total de 3,299 testamentos o avisos de testamento y en el 2011 un total de 3,086. Este año esperamos rebasar estas cifras
Y bueno, pues es el motivo por el cual también agradecemos la invitación a este programa y en la medida de lo posible seguir haciendo esa difusión ante la ciudadanía y que la ciudadanía pueda adquirir esta cultura del testamento. Ahora, ¿estos miles son en todo el estado? Sí, en todo el estado. Ay, qué poquitos, la verdad que poquitos, ¿no? Sí, en realidad sí. ¿Que tienen algún porcentaje de cuántos, más o menos, cuántos quintanarroenses tienen sus papelitos en orden? ¿Qué será el 10%, el 20%? En total estamos hablando de los últimos 10 años o del 2004 que se empezó a hacer este registro de avisos de testamento hasta la fecha. Hay un total para el estado de Quintana Roo de 26.800 aproximadamente avisos de testamentos. Es muy bajo si lo comparamos con con la población. Claro. Estaríamos hablando casi del 5%, menos del 5%. Sí, muchísimo. Y el dato nacional es de 3.778 testamentos. 3 millones, perdón. 3.778.399 testamentos. Según de los el 100 registro millones de del habitantes, INEGA, menos los menores de edad que tenemos, sí. Estamos en la media, ¿no? O sea, vamos a hablar simplemente de los 70 y tantos, 80 millones con credencial de lector. Nada más 3 millones han hecho testamentos. 3.778.000. De ahí la insistencia de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional y de Gobierno del Estado aquí en Quintana Roo de apoyar de franco este programa. Pues sí, porque a la hora que la gente se muere, el gobierno tiene ahí las colas ¿no? De acuerdo al número de difuntos, son las colas peleando qué nos va a tocar, entonces es un lío terrible, ¿verdad? Entonces es un problema para la autoridad y es un problema para los herederos, ¿no? Para las familias. Y otras de las condiciones que se pretenden agotar, es decir, que no exista, es que el ganón de los bienes no sea otro fuera de la familia, porque muchas veces el que está rentando la casa y la viuda no se entera de algunos negocios del marido, porque la tradición así a veces lo dice, bueno, pues es el que se queda con la casa, o a veces alguna otra persona que no es del núcleo familiar, y entonces el patrimonio de un trabajo de vida pues se va dividiendo y se pierde. Porque sucede que a veces sobre todo los señores, no les gusta confesar todo lo que tienen. No, pues es que dicen que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. y eso esa no me vaya a envenenar o me va a pedir más gasto. Y eso lleva una consecuencia pues, delicada y perjudicial para la familia, porque al morir intestado nadie sabe lo que tuvo y, como dice Carlos, resulta que por ahí un vivo pues tenía rentado uno de esos bienes y se hace, pues, como decimos, taruguito, y después promueve un juicio de su capión por el tiempo que tiene y se lo adjudica y nunca se enteró los beneficiarios que iba a ser de ellos. Por eso es importante el testamento, porque si dice el autor del testamento, yo dejo a mis herederos universales de todos mis bienes presentes, futuros, dinero, etcétera, pues eso se da en la búsqueda y todo eso está incluido. Todo está incluido que está a nombre del difunto. Si no lo quieres especificar de uno por uno. Exactamente. Ya con eso. Sí, y ya con eso frenas cualquier intentona de los vivales. Es correcto. Y a veces se dan en familia, porque en ocasiones el papá siempre tiene la misión de estar equilibrando a los hijos, que como se dicen, de los dedos de la mano, ¿no? Ninguno es igual. Pues sí. Siempre hay un hermano más vivo. Sí, claro. Como los dedos, pues siempre hay uno que apunta. Aunque dicen que cuando tú apuntas con el índice, 3 te señalan a ti, ¿eh? Entonces, pues más vale. Verónica, Carlos, don Guillermo, Carmen, mi querido Mario, muchísimas gracias por su desvelada de hoy. No, gracias. Y bueno, este es de los programas que nos deja un buen sabor de boca, porque lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo, no hay que esperarse. Vamos a hacer nuestro testamento, vamos a dejar las cosas en orden y a morirnos tan tranquilos, ¿verdad? Para que entonces sí se valga que digan, ya descansó en paz. Así es. Muchísimas gracias por el favor de su atención. ¿Querías agregar algo, Mario, muy rápido? Porque ya nos vamos. Decir, ¿no? Que
para que no recuerden al difunto de otra manera. Sí, ¿verdad? Para que le lleven sus flores y lo recuerden con afecto. Sí, estamos a punto de salir del aire, adelante. Bueno, y también hay un convenio que es para el Ejército Mexicano, que lo hizo la Asociación Nacional del Notariado Mexicano para las Fuerzas Armadas, en donde para ellos el septiembre, mes del testamento, es permanente todo el año. Ándele. Bueno, y tienen que ir porque qué tal si los agarran los Zetas, los Y, los Ws, ¿verdad? Gracias. Muy buenas noches.